Del Evangelio según San Marcos. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar, porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes de que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar al desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlos con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte a predicar, también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda Galilea, predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Hola amigos y amigas. En su libro ¿Por qué sufro cuando sufro?, de Carlos González Vallés, responde él mismo a esta pregunta: ¿por qué me hago sufrir? En un momento cita a Epicteto con estas palabras, diciendo: estás solo, si lo llamas soledad, sufres. Si lo llamas tranquilidad, disfrutas. Estás en grupo, si lo llamas multitud, te ahogas. En cambio, si lo llamas compañía, te relajas. Desde el punto de vista psicológico, todo está en cómo se mire cada situación. Sin embargo, el hombre se sigue preguntando acerca del sufrimiento. ¿Por qué el hombre está destinado a sufrir? La respuesta tradicional de Israel a este enigma es la doctrina de la retribución, que Elifaz, amigo de Job, en el libro de Job, sintetiza de esta manera: mi experiencia es esta: los que cultivan maldad y siembran miseria, eso mismo van a cosechar. Sería como decir: al malo le tiene que ir mal, al bueno le tiene que ir bien. Sin embargo, la vida desmiente este dogma de fe judía, poniendo en evidencia su perfecta ingenuidad. Culpabilizar al hombre, haciendo referencia al relato del así llamado pecado original, es igualmente hoy insostenible. Hablar de pedagogía de Dios que hace madurar a sus hijos a través del dolor ha sido definido como una especie de sadismo teológico ideado por quien no se ha dado cuenta del mal horrible que golpea a los inocentes. Y además, ¿quién ha dicho que el dolor humaniza? Jesús no se ha dejado atrapar por disquisiciones teóricas sobre el dolor. Ha propuesto la solución. El mal existe y no hay que explicarlo, sino combatirlo. Cuando se afronta el tema del mal, es indispensable distinguir entre el mal moral y el mal físico. Del primero, el verdadero responsable es el hombre, capaz de cometer crímenes atroces. El verdadero enigma lo constituye el mal que no depende del hombre. Por ejemplo, los desastres naturales, las enfermedades genéticas, la muerte. Frente a los dramas del mundo, es inútil culpar a Dios o culpar a los hombres. Lo único que hay que hacer es ponerse junto a quien sufre y luchar con todas las fuerzas contra el mal. En el Evangelio de hoy, Marcos presenta la intervención liberadora de Jesús en tres pequeñas escenas. En la primera relata la curación de la suegra de Pedro. En la segunda escena, Jesús cura toda la gente de sus enfermedades. Y en la última parte del pasaje encontramos a Jesús en oración. Vamos entonces a la primera escena, la curación de la suegra de Pedro. No se especifica qué enfermedad afligía a esta mujer. Solo sabemos que estaba en la cama con fiebre. Jesús
¿qué hace? Se le acerca, la toma de la mano, la levanta y ella, luego de pie, se pone a servirlos. Este hecho es referido de un modo muy conciso. Es el relato milagroso más breve del Evangelio, pero los detalles son significativos, no deberemos dejarlos pasar por alto. Han sido señalados por el evangelista Marcos porque ciertamente tienen un mensaje catequístico para cada uno de nosotros. En primer lugar está el comportamiento de los discípulos, quienes frente a una dificultad que no saben cómo afrontar, toman la decisión más acertada, más sensata. Le hablan a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Quien no inicia con la oración su deseo de curar la fiebre del hombre, no solo no curará enfermedad, sino que correrá el riesgo de ser contagiado. Informarle a Jesús la oración. Después, otro detalle significativo, cuando le hablan de esta mujer enferma, Jesús no se aleja, no huye, no se la saca de encima, al contrario, se le acerca. Tampoco un discípulo de Jesús puede ignorar las fiebres del mundo que impiden vivir a las personas. Un discípulo de Jesús no puede alejarse fingiendo no ver, esperando que sean otros los que se enfrenten con estos problemas. Quien ha asimilado el pensamiento y los sentimientos de Jesús se aproxima, se hace prójimo, se acerca a aquella persona que es víctima de una situación inhumana. A esta introducción sigue el detalle más significativo. Jesús toma de la mano a la suegra de Pedro y la levanta. Esto es muy importante. El verbo griego utilizado por el escritor del Evangelio es el verbo egeiro, que en el Nuevo Testamento indica la resurrección, el levantarse de la muerte, de una condición de no vida. Entonces, esta enferma que yace en el lecho, que es incapaz de moverse, representa la humanidad entera a la que Jesús se acerca para introducirla en una nueva condición. Otro detalle, la curación se realiza el día sábado. Recordemos que el descanso sabático era el mandamiento más importante de todos para el pueblo judío. Estaba prohibido hacer esto que Jesús hizo en día sábado. Para el día sábado los judíos tenían prohibidas 1521 acciones. Entre ellas estaba la visita y la curación de los enfermos. Pero los discípulos comienzan a entender que el bien del hombre es más importante que observar la ley divina. El cristiano está llamado a repetir estos gestos de Jesús, del Maestro. Veamos ahora de qué modo este texto, leído como una parábola, no solo como la información de un acontecimiento, sino como una parábola, puede darnos un mensaje para la vida de las comunidades cristianas en la actualidad. Vamos a partir de un dato arqueológico. De las excavaciones se sabe que la casa en que Jesús realizó esta curación, la casa de Pedro, esta casa fue transformada desde el primer siglo después de Cristo en lugar de encuentro de la primera comunidad cristiana. Si la casa de Pedro es entonces el signo de la comunidad cristiana, es decir, de la iglesia, entonces en ella, en esta casa de Pedro, hay una mujer enferma, hay una enfermedad. Y Jesús quiere curar ante todo a esta comunidad, a la comunidad cristiana, de una enfermedad. ¿Cuál es esta enfermedad? ¿Cuál es el nombre de esta enfermedad? Usar a los demás para provecho propio. Jesús cura a la suegra de Pedro. Se trata de una mujer. La mujer representa en el Antiguo Testamento a Israel y en el Nuevo Testamento es la comunidad cristiana. La suegra de Pedro está en cama. Significa que es incapaz de moverse, siempre necesita ser servida, ser ayudada, no hace nada importante, no produce nada,
no puede desenvolverse por cuenta propia. La mujer enferma entonces tiene fiebre, representa a la comunidad cristiana. La fiebre que está presente en esta comunidad, ¿cuál es? Hacerse servir y dominar. Vamos a tomar conciencia de esta fiebre que puede estar en cada uno de nosotros. Por ejemplo, si un amigo nos presenta a una persona, puede suceder que inmediatamente nos preguntemos, ¿para qué puede servirme esta persona? Lo que esta persona sabe hacer, ¿puede servir en algo para mí? ¿Me puede servir algo a mí? Si el amigo, en cambio, nos presenta a una persona necesitada porque sabe que tengo la posibilidad de ayudarla, ¿qué cosa pienso espontáneamente? Tal vez enseguida busco desconectarme de esta persona porque estoy pensando que tendré que ayudarla. Si espontáneamente yo pienso qué cosa puedo hacer por los demás, entonces estoy en buena salud. Pero si pienso en qué puedo servirme de los demás, entonces tengo aún esta fiebre y necesito ser sanado por la palabra de Jesús, que es la única que sana. Recordemos las palabras de Pablo a los Gálatas: háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor. La suegra de Pedro demuestra estar luego completamente restablecida. Se pone al servicio de Jesús y al servicio de los discípulos. Esta es entonces la señal que caracteriza a quien ha sido restablecido por Cristo, el servicio a los hermanos. En la segunda escena, Jesús cura toda clase de enfermedades. Los enfermos saben que solamente en aquella casa pueden encontrar a aquel que sana a todos. El objetivo de estas curaciones realizadas por Jesús es mostrar los signos del mundo nuevo e indicar a los discípulos la tarea a la cual han sido llamados. Dios no es indiferente al grito de dolor del hombre. Este Dios impasible es invento de los filósofos. En cambio, el Dios bíblico pide que no demos la espalda a los que lloran, porque también Dios sufre, llora, se conmueve. Dios escucha el llanto y viene a compartir nuestra condición humana hecha de sufrimiento, de dolor, poniéndose a nuestro lado, luchando junto con nosotros para desterrar este mal y entonces transformarlo en una oportunidad para construir amor. Y en la última parte del pasaje del Evangelio encontramos a Jesús en oración. En este diálogo con el Padre, Jesús recibe la luz para luego poder enfrentarse al dolor del hombre. La oración no es una huida de las dificultades de la vida, no es una ingenua petición de milagros, sino el encuentro con aquel que ayuda a ver al hombre y a sus problemas como Él los ve. Claro que no es fácil comprender que el milagro es solo una señal del mundo nuevo. A los discípulos también les ha costado. Nos sale más espontáneo interpretarlo como una prueba del poder de Dios o como una intervención suya a favor de algunos que son privilegiados, destinatarios de los milagros. En este pasaje se demuestra que así entendieron los discípulos, los apóstoles, las curaciones hechas por Jesús. No captan bien el mensaje. De hecho, buscaban a Jesús, sí, claro que sí, pero por el motivo equivocado. Pretendían que Él continuara haciendo prodigios. Lo querían usar a Jesús para haber realizado sus propios sueños de éxito, de popularidad. Jesús rechaza dejarse envolver en estos proyectos y por eso pide ir a otra parte. Deberemos saber que Dios no sustituye al hombre, lo guía con la luz de su palabra, lo acompaña con su presencia, pero quiere que sea el hombre quien actúe y combata el mal. Hasta la próxima.